Doctor Gio, muy buenos días, bienvenido, Viernes de Mascotas en Aquí Estamos. Hola Omar, muy buenos días para ti, para todo el equipo. Bueno, encantado de estar con ustedes esta mañana y con información de interés para todos los amantes de las mascotas. Sí, señor, hoy nuestra invitada es médica veterinaria egresada de la Universidad de Antioquia, especialista en laboratorio clínico veterinario de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA, y además es la fundadora y directora de el primer banco de sangre animal veterinario creado en nuestro país. Así que vamos a darle la bienvenida. Este tema es muy interesante a la doctora Dálida García Urquijo, la colega del doctor Gio esta mañana de viernes. Doctora Dálida, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están Gio y Omar? Muy bien, muchas gracias. Me alegra este tema porque de esto creo que pocos hablan y nos sorprende. Entonces, doctor Gio, doctora Dálida, ustedes tienen la palabra. Doctora Dálida, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y como decía Omar, bueno, hoy con un tema muy interesante, con información que yo creo que vamos a aprender bastante en esta mañana. Entonces, bueno, por allá pasó Jerónimo. Tenemos precisamente con la doctora Dálida, pues una conversación sobre Hemovital y ese banco de sangre que nos va a comentar en este momento, pues de qué se trata, cuándo nació Hemovital y cuál es, digamos, esa función que ustedes desarrollan. Bueno, pues vea, les cuento. Hemovital es un proyecto que nació hace muchos años, cuando yo estaba haciendo la práctica en la universidad, alrededor del 2007. Nace pues como un proyecto siendo estudiante, más adelante participo en unas convocatorias, en la convocatoria de Capital Semilla, y bueno, ahí empezamos pues como a recibir unos aportes con los que empezamos ya a funcionar como tal en el 2010. Nuestra función básicamente es poder atender a otras mascotas que requieren transfusión sanguínea. Ustedes saben que una transfusión pues es un procedimiento delicado, es un procedimiento que lo requieren pacientes que están en condiciones muy delicadas de salud y hay que correr bastante cuando vamos a hacer este tipo de procedimientos. Entonces la idea es poder tener este tipo de servicio ya disponible para ellos cuando lo necesiten. Muy bien, doctora. Una pregunta y sobre todo pues para que sigamos aprendiendo de este tema y es cuáles son los tipos sanguíneos en los perros, en los gatos, y ustedes también se dedican a trabajar con felinos y de pronto con otras especies, como para que hagamos como ese paralelo con lo que pues todos conocemos en el caso de los humanos. Claro que sí. El trabajo grande que nosotros venimos realizando es más que todo con caninos. Con felinos es un poco más complicado el procedimiento, es más difícil, pero también hemos trabajado con felinos. En cuanto a los grupos sanguíneos de los perritos, ellos tienen muchos tipos de sangre. En la literatura uno puede encontrar que aparece registrado en algunas partes, en algunos libros, que hay más de 10 grupos sanguíneos, que hay más de 15 grupos sanguíneos, y en general siempre se va desarrollando más y se va haciendo más investigaciones y se van encontrando otras proteínas que hacen parte de este grupo, de estos tipos de sangre pues en los perritos. En los perritos es diferente pues como al nombre que se le da en humanos, ¿cierto? En humanos sabemos que es el A, el B, positivo, negativo, y hay otras clasificaciones que se realizan. En los perritos se les llama DEA, solamente la D, la E y la A por las siglas en inglés, antígeno eritrocitario del perro, y se le asigna un número, y ya con eso ya se logra clasificar. En el caso de los gatos sí son un poco más parecidos, pues como a nosotros, sí tienen 3 tipos muy importantes, el A, el B y el AB. Y bueno, entonces esos son como los más importantes, y se parecen mucho más a nosotros. Pero los perritos sí son muy diferentes, ellos tienen muchísimos tipos de sangre. Doctora Dálida, al ser un banco de sangre funciona, es decir, tiene algunas características similares a la de los bancos de sangre de los humanos. Por ejemplo, la persona puede llevar a su mascota y decir, quiero que mi mascota done sangre. Perdóneme mis preguntas básicas, pero es que no me gusta quedarme con las dudas. No, para nada, está súper bien. Mira, el trabajo con animales puede llegar a ser un poquito más complicado en cuanto al manejo de los pacientes.
Uno cuando va a hacer su donación de sangre, pues se dirige a un establecimiento, uno está consciente de lo que va a hacer, pero pues con los animales no, ellos no saben y eso genera un poquito de estrés. Entonces, en el momento, las donaciones las estamos haciendo, la gran mayoría, yo diría que el 90% de las donaciones las hacemos en la casa de los donantes. Entonces, así podemos tener un ambiente muy tranquilo, muy confortable, un ambiente que el paciente ya conoce y que va a estar después de la donación en un estado pues ya más de relajación y ya después de la donación ya quedan muy tranquilos, ya de pronto se quedan dormiditos o hay unos que de todas formas pues son muy activos y quedan jugando en la casa, pero es un ambiente ya que conocen y que eso les va a generar mucha tranquilidad posterior al procedimiento. Uh-huh. Doctora, ¿qué tanto se recurre al servicio y pues a este banco de sangre, sobre todo pensando pues en las clínicas veterinarias de la ciudad y posiblemente del país, donde pues ya saben que el banco existe y que es una alternativa cuando se tienen esos casos graves de hemorragias, de pérdidas sanguíneas, de reposición de células? Entonces, ¿qué tanto ya somos conscientes de acudir a este servicio? Pues a ver, a pesar de que hemos avanzado mucho en 10 años y que son ya muchas las clínicas y muchos los colegas que conocen del servicio, aún así yo pienso que falta muchísimo, falta mucho. Esto es digamos que un servicio que apenas se está como expandiendo, que los médicos veterinarios también están entendiendo un poco que ya esto es otra opción terapéutica y que no solamente cuando llega un paciente que está en un estado anémico grave, entonces ya no tenemos nada más que hacer. Hemos avanzado mucho, yo pienso que hemos avanzado muchísimo, pero también falta mucho como generar conciencia en torno a la donación. Sí sabemos que es difícil la donación en humanos, que muchas veces los bancos de sangre humanos se quedan sin sangre. Ahora, ¿qué se puede esperar de nosotros que tenemos que estar corriendo todos los días por falta de unidades de sangre? O sea, para nosotros es muchísimo más difícil poder mantener como unidades de sangre disponibles y un stock para los pacientes. Doctora Dálida, ¿qué ventajas, que deben ser muchas, deben ser todas, que exista un banco de sangre animal, por ejemplo, para salvar la vida de una mascota después de un accidente? Es decir, a través de una transfusión o de otros procedimientos médicos veterinarios, ¿es muy posible salvar la vida de una mascota? Sí, claro que sí. De todas formas, hay que entender que uno realiza una transfusión sanguínea en un paciente y como les mencionaba ahorita, es un paciente que está mal, ¿cierto? Es un paciente que ya está en un estado crítico, que está en un servicio de urgencias, entonces digamos que puede tener un pronóstico de reservado o malo en algunos casos, pero en muchos casos, en muchos de estos logramos salvar a esos pacientes y si no fuera pues por la disponibilidad de la unidad de sangre, ese paciente lo perdemos. Entonces realmente sí se logran salvar muchas vidas y es muy importante que la gente entienda esto, que esto es real y que se necesita, así como se necesita en humanos, también en animales es importante. Doctora, ¿y cuáles son las características de un donante? Pues para que los propietarios también sepan, en el caso específico de que su mascota aplique como donante, que pueden aportar también. Sí, vean, las características para los perritos es que deben ser de mínimo 25 kilogramos de peso. Deben tener entre 1 y 8 años. Y deben tener también su plan de vacunación y desparasitación al día, que en esto fallan mucho, porque a veces, pues en cuanto a la vacuna y la desparasitación, a veces lo olvidamos como propietarios, entonces hay que tener en cuenta que esto es toda la base para la prevención de las enfermedades. Y como necesitamos son pacientes que estén en muy buenas condiciones de salud, pues esto es supremamente importante, su plan sanitario. Eso en cuanto a los perritos, entonces perritos de 25 kilos. Y ya los gaticos que donan sangre deben pesar mínimo 4,5 kilos. La diferencia con los gatos es que con los gatos
sí deben ser estrictamente caseros, los gaticos, porque acá tenemos algunas enfermedades de muy alta presentación que se pueden transmitir con la transfusión sanguínea. Entonces sí es muy importante que los gaticos caseros, si los donantes pues sí sean caseritos pues para evitar este tipo de contagio de enfermedades. ¿Y qué otras restricciones, doctora Dálida? Por ejemplo, en el caso de los humanos, hasta cierta edad podemos donar sangre. Entiendo que las mujeres en estado de embarazo no, que si la persona ha tenido enfermedades como hepatitis no es apta para ser donante. En el caso de las mascotas, ¿cómo aplica ese paralelo? Sí, pues realmente también hay algunas enfermedades que pueden ser, pues que pueden de pronto intervenir en el procedimiento. Entonces, pacientes que de pronto tengan un hipotiroidismo, por ejemplo, no tratado, una enfermedad metabólica, una diabetes, pacientes que ya hayan tenido una enfermedad como un hemoparásito previamente, también deben restringirse pues como este tipo de procedimientos. En cuanto al peso, como les comentaba, perritos de 25 kilos y gatos de 4 kilos y medio. Si tenemos pacientes por debajo de estos pesos, no deben donar por la capacidad de la bolsa. Las bolsas tienen un anticoagulante interno y se debe respetar la cantidad de sangre que se extrae y la cantidad de sangre anticoagulante. Entonces, no debe quedar una unidad de sangre con menos cantidad. Entonces, el peso es muy importante. Y en cuanto a enfermedades y enfermedades metabólicas o infecciosas que se puedan transmitir con la transfusión, entonces, en este caso, por ejemplo, hemoparásitos, si el paciente ha sufrido de alguno de estos, pues en ese caso pues no debe donar. A diferencia de algunas enfermedades infecciosas, por ejemplo, es muy común el parvovirus o el moquillo, pero estas enfermedades no tienen problema. Los pacientes generan anticuerpos y se puede hacer, pues ya obviamente después de su recuperación y todo, pues ya pueden hacer su donación de sangre común y corriente, pues si pasó 1 año, 2 años, no hay ningún problema. Eso incluso hasta es positivo porque tenemos anticuerpos en ese plasma recolectado. Pero igual todos los pacientes que van ingresando, nosotros les hacemos pues como un filtro previamente para precisamente mirar como todos esos antecedentes de enfermedad que de pronto puedan restringirnos un poco el procedimiento. Claro. ¿Qué riesgos, doctora, podría tener el donante propiamente, si existen? ¿Y qué tan fácil ha sido educar a los propietarios y darle conciencia a las personas, pues que igual se necesita tener donantes? Y lo digo pues como propietario de mascota, que uno dirá, bueno, ¿cómo va a llevar a mi perrito a que lo sometan a eso, a que lo sometan a un estrés, ¿cierto? Entonces, como una labor, me imagino, pues muy educativa también. Sí, lo que dices es muy importante porque los papás, los propietarios, digamos que manejan como cierta psicología, cierta manera en la que ven a su mascota, que la ven como un hijo, no como un hijo adulto, sino como un niño. Entonces, también esa parte como de educación, de explicarle a los propietarios, venga, que su mascota sí cumple con los requisitos, es un perro adulto o es un gato adulto, es una mascota que está completamente sana, que el procedimiento no es doloroso. Esa parte es muy, muy importante. Pero realmente sí hay muchos miedos, pues como en el momento de realizar el procedimiento, la donación de sangre como tal. Cuando nosotros vamos a hacer el procedimiento, la donación, se aplica un sedante. Ese no es un anestésico como tal, como los que conocemos para hacer un procedimiento quirúrgico, sino que es un medicamento que en veterinaria, en medicina veterinaria, lo utilizamos antes de la aplicación del anestésico. ¿Cierto? Es un relajante muscular. ¿Esto para qué? Para que el paciente esté tranquilo, para que esté más cómodo, para que se deje manipular. Entonces esto baja un poquito el estrés en las mascotas. Y bueno, ¿y qué cosas pueden pasar? Lo mismo que puede pasar cuando una persona va a ir a una sangre, que nos hacen de pronto la punción y nos puede salir un moradito, se nos puede irritar la piel. Y bueno, y obviamente con las mascotas, como si hay que aplicar sedantes,
pues de pronto sí pueden haber algunos momentos en el que el paciente requiera alguna aplicación de un medicamento extra, porque nosotros consideramos en el procedimiento que lo requiere para que esté bien, para que podamos continuar con el procedimiento, o para que se despierte, por ejemplo, que de pronto quedó muy profundo y queremos que se despierte inmediatamente, entonces lo aplicamos también. Y como ellos también pues son tan peluditos, hay que rasurar, hay que retirar el pelo, y eso puede generar de pronto algo de irritación, pues, pero eso son cosas que realmente pues son muy sencillas de manejar, nada grave, pues. Pues qué bueno saber, y gracias doctora Dálida García por acompañarnos y por estos minutos valiosos, saber que existe un banco de sangre para los animalitos que se llama Hemovital, que son ustedes pioneros en Colombia, porque todo lo que se haga por preservar la salud, el bienestar de estos peludos, siempre me parece que es un tema de vocación y de mucho profesionalismo, y gracias también al doctor Gio por traernos a estas colegas invitadas tan queridas y estos temas tan importantes que yo sé que a la gente que está en sus casas y tiene sus mascotas les sirven mucho. Doctora Dalila, ha sido un gusto conocerla, muchas gracias y buen fin de semana. Ay, muchísimas gracias, Gio y Omar, y bueno, la invitación para que la gente se una y ponga sus mascotas a donar sangre, que es súper, súper importante. Entonces, que me llamen, los espero para que donen sangre. Eso. Jerónimo no, porque está muy flaco, pero Bambi es candidata total. Doctor Gio, gracias, buen fin de semana, nos vemos pronto. Muchas gracias, Omar, a la doctora. Feliz fin de semana.